Buenas tardes para todos los presentes. Bienvenidos a esta segunda sesión de conversaciones sobre arquitectura moderna y contemporánea. Tenemos el gusto de que nos acompañan hoy María Cecilia Ovirne y Alejandro Enríquez, quienes nos van a hablar sobre la obra de Germán Samper y su legado. Voy a presentar muy brevemente a María Cecilia, más conocida como Pite, cariñosamente, y a Alejandro, amigo entrañable ambos, quienes conozco desde hace muchos años. María Cecilia Ovirne es arquitecta, investigadora y docente, es nacida en Cali, destacada por su estudio e investigación sobre arquitectura moderna, centrándose especialmente en la vida y la obra del arquitecto franco-suizo Le Corbusier y del colombiano Germán Samper Neco. María Cecilia se tituló en 1988 como arquitecta por la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. En 1993 obtuvo su maestría en Historia, Arte, Arquitectura y Ciudad en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, y entre 2001 y 2008 cursó su doctorado en proyectos arquitectónicos en la misma institución con la tesis El proyecto para el Hospital de Venecia Le Corbusier, la cual fue dirigida por nuestro maestro Pep Keglas. En 2008, tras regresar a Colombia, Pite retomó la docencia en la Universidad de los Andes como profesora asociada hasta 2017, cuando decidió dejar la academia por la vida en el campo. Justamente ella llega hoy embarrada y mojada a la ciudad universitaria procedente de su casa. Desde entonces combina sus actividades en el huerto y con la meditación con artículos y clases, donde sigue devota a su amor por la arquitectura, como profesora adjunta de la Universidad de los Andes. Ha escrito y publicado numerosos libros y artículos, realizado exposiciones en colaboración con otras entidades universitarias y gubernamentales y ganado varios premios en bienales nacionales e internacionales. Me consta lo de la escritura de los libros porque fuimos compañeros de biblioteca en el COAC, allá en Barcelona, en el Colegio de Arquitectos, y Pite a su regreso a Colombia, yo creo que hizo la maratónica tarea de escribir 10 libros en 10 años, algo así. Es increíble, pues decíamos con nuestro común amigo Ricardo Daza que ella escribe como respira. Nos da mucha envidia. Bueno, voy a leer la presentación de Alejandro, también entrañable amigo, quien conozco desde Barcelona. Alejandro es arquitecto, tiene maestría en arquitectura, ambos títulos en la Universidad de los Andes, residió y trabajó en Barcelona, donde nos conocimos, en España, entre 1993 y 2008. Desde su regreso a Colombia ha ejercido como arquitecto en diversas oficinas y ahora en ESARC con Z, su estudio particular. Labor que ha desarrollado a la vez con la docencia en la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario. Su interés por el dibujo le ha llevado a investigar acerca del tema. En su tesis de maestría, El cuaderno de viaje del arquitecto, Cuadernos de viaje de Germán Samper, hasta sus investigaciones recientes en las que la representación está siempre presente. Alejandro nos va a acompañar en la visita a Bogotá y va a estar con nosotros también haciéndonos ilustraciones sobre los dibujos de viaje. El contenido de la charla del día de hoy, de la conversación, gira en torno a Germán Samper y este es el enunciado que nos envían. Tras la muerte de Germán Samper Neco en mayo de 2019, tanto sus hijos como todos aquellos arquitectos que estuvimos cerca de él en los últimos años de su vida, aprendiendo de su generosidad y conocimientos, buscamos la manera de seguir dando a conocer su vida y obra. Una exposición en Río, prevista para la reunión en la UIA en 2020, sobre la vida y obra de Germán, quedó truncada por la pandemia. En 2022, ya un poco recuperados de 2 años de zozobra, una arquitecta del grupo se enteró sobre la posibilidad que existía
de que en los predios del periódico El Tiempo en Bogotá, obra de Germán Samper de 1979, se construyera un gran conjunto multifamiliar. Por ese motivo, nos enfilamos a plantear y proponer al distrito una declaratoria patrimonial de la obra de Samper y sus socios, como patrimonio de la ciudad, incluyendo 6 proyectos arquitectónicos, 4 barrios y agrupaciones de vivienda y la colección de dibujos. Hoy, María Cecilia y Alejandro presentarán el resultado de esta solicitud ante el distrito. Adelante, María Cecilia y Alejandro. Bienvenidos. Gracias. Bueno, gracias, Jaime. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes en vivo y a todos los que están por internet. Yo creo que nosotros dos coincidimos en que amamos hablar de Germán, entonces es fantástico poder aprovechar hoy esta invitación que nos hicieron las 3 sedes de la Nacional a hablar sobre Germán. Este año, de hecho, se ha estado celebrando el centenario de su nacimiento, y en esa celebración se ha vuelto pues una apoteosis con el Premio Nacional de Arquitectura que se recibió hace menos de un mes a los dibujos que salieron publicados y fueron presentados a la Bienal de Arquitectura. Entonces, digamos que no podía haber mejor celebración de los 100 años de Germán que esta. Pero tal como dijo Jaime, desde que Germán nos dejó aquí huérfanos a todos, hemos intentado hacer como muchas actividades para ver cómo seguir alimentando y seguir dando a conocer su vida y obra. Y esta historia del tiempo nos sirvió para adelantar ante el distrito una solicitud de declaratoria de patrimonio como declaración de obra de autor. Uno podría decir que fallamos en el sentido en que la declaratoria de obra de autor no se dio, pero digamos que como no tenemos prisa, se declararon 5 edificios de los 6 que solicitamos, los dibujos, ahora faltan los barrios y el tiempo se cayó. No pudimos hacer moñona. Entonces, ¿cómo hicimos la declaratoria, la solicitud de declaratoria de autor? Lo más importante de esa solicitud, yo creo que es resaltar lo que aparece aquí en esta página, y es que de la misma manera que Germán nunca trabajó solo, siempre tuvo socios, siempre tuvo apoyo, siempre tuvo compañeros de trabajo, esta solicitud es multitudinaria. Tuvimos un grupo importantísimo entre sus hijos, arquitectos, docentes, mucha gente. Nos reuníamos más o menos cada 15 días, alguna vez cada semana, por internet, en vivo, los que pudieran internet, en vivo, y logramos hacer este documento que yo sueño que alguna vez se publique, porque yo creo que es una recopilación pues muy importante de lo que es la obra de Germán en el distrito, en Bogotá. Más adelante les contaré otra cosa. Declarar patrimonio es una forma de hacer homenaje a la vida y obra de Germán, pero también es intentar dejar un legado vivo en la ciudad, en una ciudad que tiende cada vez más a destruir su patrimonio. Tratar de ver cómo se puede hacer para lograr que estas declaratorias no sean un problema para los propietarios de los edificios, sino que sea una exaltación y un disfrute para todos los que podemos seguir disfrutando por largo tiempo de estas obras. No voy a hablar directamente de el documento porque me iría muy largo, y solamente yo me imagino que todos ustedes saben quién es Germán Samper, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Saben la historia de cómo se fue a París?
No, ¿no? no todos saben. Tenemos estudiantes de ingenierías y de otras carreras. Bueno, pues voy a contar esa historia que es muy maravillosa. Germán estudió aquí en la Universidad Nacional de Colombia y en el año de 1947, cuando llega Le Corbusier a Bogotá, invitado por el presidente y por el alcalde de turno, a hacer una serie de conferencias y a discutir la posibilidad de algunos negocios. Cuando llega, nunca nadie se imaginó que todos los estudiantes de la Nacional se fueran a ir a ovacionar a la llegada de este señor gritando viva Le Corbusier, abajo la academia. Todos sabemos, Le Corbusier no estudió arquitectura en el sentido convencional del término, al menos lo que es convencional para nosotros. Le Corbusier fue un autodidacta, como lo fueron los tres principales arquitectos del siglo XX, Frank Lloyd Wright, Mies y él. Me encanta decirlo. Yo no fui autodidacta. Y Germán hace parte del grupo de muchachos entusiastas que llegan al aeropuerto de Techo a gritar de esta manera, que se van y escuchan todas las conferencias que se dan en el Teatro Colón, pero lo hacen de una manera bastante peculiar. Y es que no entendió nada, porque no hablaba francés. Pero digamos que ante la emoción y ante la locura que se armó con la llegada de este señor aquí a la ciudad, Germán decidió que él tenía que aprender francés, entró a la Alianza, apenas se graduó de arquitecto, entró a la Alianza y apenas terminó el primer año en la Alianza, pidió una beca, le dieron una beca para estudiar urbanismo en la Sorbona, llegó a la Sorbona con su beca, hablando francés, y dijo, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en el despacho de Le Corbusier, me sirve esta beca para poder, estando en el despacho de Le Corbusier, poder seguir con mi beca, y pues lo hizo de tal manera que lo logró. 22, 23 años, ¿no? La edad de ustedes tienen el mismo ímpetu. Ya con eso ya es un ejemplo maravilloso de cómo se puede uno mover en el mundo cuando quiere. Cuando quiere puede y no le da miedo. Y en el 49. Y en el 49, que atravesar el charco no era tan fácil, ya había aviones y todo esto, pero digamos que es una... Cuando uno tiene ganas, hace las cosas. Y creo que una de las cosas más impresionantes que nos legó Germán es que en esa calma, en esa tranquilidad, en ese paso lento que tenía, yo no sé si lo tuvo siempre desde joven, pero el que conocimos ya en sus últimos años tan maravilloso, cada paso era contundente. Y así llega donde Le Corbusier, trabaja 5 años con él, primero con la beca, después ya pago por el propio Le Corbusier, y contrario a su amigo con el cual entró a trabajar le dio, digamos, los datos para poder entrar a donde Le Corbusier fue Rogelio, que había llegado unos meses antes a París, saliendo corriendo porque había ayudado pues en la radio a alborotar a toda la multitud en el 9 de abril. Sus papás lo sacaron corriendo y llega a Samper, conoce a Salmón en París, no se conocían acá, y Rogelio le da la entrada, digamos, por la puerta de atrás, que es entrar a dibujar algunas cosas que se necesitaban para el Siam de Bérgamo, ¿no? El sexto Siam, quinto Siam, sexto Siam, ya se me olvidó. En todo caso, mientras tanto, Germán hablaba con el embajador de Colombia, que estaba hablando con Le Corbusier para el plan piloto de Le Corbusier en Bogotá, los contratos, etcétera, etcétera. Y un día llega Le Corbusier con el embajador a su despacho en la Rue de Sèvres y Germán salía. Y entonces el embajador le dice, ¿y usted qué hace aquí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No se oye? ¿Algo pasa? No, adelante.
Pita, Vale. Y entonces el embajador le dice, y, muchacho, ¿y usted qué hace aquí? Y entonces le dice, no, ya yo entré a trabajar y Le Corbusier no lo conocía. Entonces, digamos que es como una anécdota muy bonita que habla de la personalidad de Germán, que habla, digamos, de su entereza y de su fuerza. Y digamos que es muy importante, uno lo puede haber visto muchas veces, pero la primera vez que lo conocí de verdad fue el día que le fui a decir que quería hacer una exposición sobre el plan piloto y me sacó el informe técnico, la copia que tenía que ya había hecho una fotocopia para dejármela, y me dijo, haga lo que quiera, ¿no? Entonces, luego entendí que todo aquel que había pasado por esa casa, por esa oficina, preguntando por el plan piloto, había salido con una copia y donde la mayoría había guardado ese documento debajo del brazo y se lo había llevado a su casa, y en mi caso lo que hicimos fue sacar 2.000 copias que están en todos los anaqueles de muchas universidades nacionales y extranjeras y que permiten que mucha gente hoy en día pueda, a pesar de lo que se sigue diciendo en las universidades, estudiar un proyecto que es magnífico. Entonces, al llegar a Colombia, Germán va a trabajar en varios proyectos al mismo tiempo y empieza a desarrollar una obra con una fuerza, con una contundencia que va a permitir que a lo largo de los años, hay una imagen al final de este documento preciosa de todas las revistas PROA donde se publicaron los proyectos de Germán entre su llegada a Colombia y el año 70 más o menos, en donde se le empezó a hacer bullying. Yo lo digo en términos vulgares, pero sí, o sea, se empezó a decir, no, Germán Samper no es el bueno es Almona. Y desaparece Germán Samper de las publicaciones, sobre todo de PROA, y va a aparecer esporádicamente en Escala, hasta que nuevamente, digamos, el ímpetu de la obra va a hacer que vuelva a aparecer y resurja, digamos, de una especie de tiempo en donde se intentó decir que el racionalismo de Germán Samper no era tan productivo y tan interesante para una cultura como la colombiana, como el organicismo, no sé qué, de Rogelio. Yo espero que estas generaciones puedan entender que no hay que generar esas confrontaciones, sino aprender de ambos lo que hay que aprender, y hay mucho que aprender de los dos. Y nos vamos a ir directamente. Ahí están, digamos, como las principales obras de Germán en Bogotá. Y nos vamos a recordar rápidamente las obras que ya están definidas y que se han encontrado como que en el momento de esta solicitud que hicimos ya estaban declaradas patrimonio, ya sea nacional o internacional. Yo digo que una de las cosas más importantes cuando uno es arquitecto es haber pasado por ese momento crucial de entrar a un espacio arquitectónico y llorar. Llorar de la emoción, llorar de la felicidad, llorar de que el corazón se comprime al entrar a un espacio que uno dice, ¡qué belleza! ¡Qué belleza! Y si algo pudo hacer Germán, fue construir varios espacios que le comprimen a uno el corazón de esa manera. Sin duda, este que está en la imagen en este instante de la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango. Yo no sé si todos han tenido la fortuna de estar aquí, pero si no lo han hecho, y ahora los que vienen a Bogotá, no vayan a perder la posibilidad de entrar a este lugar que es fantástico. No nos va a dar tiempo de hablar de cada uno con calma,
pero los profesores tienen este documento, lo pueden regalar, lo pueden compartir, lo pueden hacer de todo. El primero que vamos a poner de los que estaba declarado es la casa de Santa Ana, donde vivieron ellos, una casa que si la vemos a mano izquierda es la versión recién construida y a mano derecha abajo ya en su versión actual. Una casa que es una casa que se hizo por desarrollo progresivo, en el sentido más generoso del término, y que hay una cosa muy increíble respecto a los herederos de Le Corbusier, y es la capacidad que tuvieron, y Germán sin duda también, de convertir algunos de las ideas de Le Corbusier en arquitectura, pero propia. Entonces, el paseo arquitectónico. Si uno mira el paseo arquitectónico de Le Corbusier, no es el paseo arquitectónico de Salmona, que también lo logró, y no es el paseo arquitectónico de Samper. Y entonces cuando uno llega a esta casa y ve toda esa idea de poder desde la calle, entrar por ese jardín, entrar por una entrada cerrada, que entra una escalera que lo comprime, dar la vuelta y finalmente llegar a un espacio que se abre, que es la sala comedor, súper amplio, luminoso y generoso, es toda esa idea de creer que la arquitectura es ese juego que le permite a uno entrar por diferentes dimensiones, calidades espaciales, colores, luz, sombra, a llegar a convertir cada día el estar en ese lugar un evento, ¿no? Qué fantástico que sería que todos pudiéramos hacer algún día un espacio para nuestra vida de todos los días donde cada visitante, llegara y hiciera eso. ¡Qué belleza! Y la arquitectura existe para la belleza. Es firmitas, por supuesto, es utilitas, pero es venustas. Esto puede ser utilitas, esto puede ser firmitas, pero esto no es venustas. No es arquitectura. Y entonces el Museo del Oro, wow. Yo tengo que aceptar y reconocer que yo amo más la primera versión que la actual. Pero esa caja es como decía el propio Germán, un cofre increíble, un cofre magnífico para que se desarrolle. ¿Y qué tal esa sección de allá abajo? O sea, si eso no es un paseo arquitectónico, ¿qué es? Y si esa forma en que esa fachada tiene esas sombras no es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz, ¿qué es? ¿No? En una manera muy peculiar, muy propia. Esa ventana corrida que mira la plaza, la ventana corrida de atrás que mira Monserrate, por el cual entra la luz de la mañana. Arquitectura del lugar. No, donde se entra también en este vestíbulo increíble. Yo no puedo hablar de arquitectura ahorita porque no alcanzo, pero este vestíbulo que lo lleva a uno a ese espacio pequeño, bajito, lo lleva por esa escalera que pareciera retomada de uno de los dibujos que hizo en Japón, ¿no? Y que hace, y que lo mete a uno en una perspectiva súper fuerte, a meterlo dentro de ese patio de luz fantástico. Eso es hacer arquitectura. ¿Qué tal la escalera de aquí? Auxilio. Cuando es que una escalera es un evento y no hay que gastarse plata, y los laboratorios Abbott, ¿no? Convertir la arquitectura industrial en un evento arquitectónico. Y el edificio del Sena, yo tengo que decir que el edificio del Sena para mí es uno de mis favoritos. Porque además el edificio del Sena, yo creo que yo de estudiante jamás ni lo estudié, ni lo vi, ni me interesó, ni nada por bruta. Pero entonces cuando lo empecé a ver ahorita ya vieja, me encontré con ese edificio en ese espacio tan denso que es la Caracas, tan duro, tan
energía tan, con esa reja, o sea, no hay nada que uno diga, pobre edificio ahí, ¿qué hace? Y entonces empieza uno a mirar planos y a estudiar y a mirar cómo es, y es impecable, impecable, o sea, estamos necesitando urgentemente poder que vivamos en una sociedad más digna para poder quitar esas rejas y que ese bloque plataforma donde el espacio público es un evento increíble vuelva a estar vivo, porque tiene todo para poderlo estar. Y el edificio de la Panamérica que lo iban a tumbar. No, una de las cosas más dramáticas es que estamos tumbando nuestro patrimonio y nos estamos dando el lujo de edificios que tienen 50, 60 años, que no ha logrado todavía ni siquiera recuperarse la inversión como nuevos ricos, tumbarlos al suelo, va a ser uno más alto y afortunadamente en esto sí tengo que decir que fuimos varios los que tuvimos ahí acción, especialmente de los Andes, Camilo, ¿ah? No. ¿Ah? No. Camilo Santamaría era tumbarlo. No, fue, ahora me viene. Sí, que hizo, digamos, ya gestionó toda la cosa y afortunadamente se logró salvar un edificio que es increíble porque al frente del Parque Nacional, que es monumento nacional, de alguna manera, yo no sé si por norma o por qué motivo se logró hacer edificios aislados rodeados de jardines que se abren y permiten que ese verde del Parque Nacional penetre dentro de, a pesar de las rejas de hoy en día, Camilo Villate, qué vergüenza, Camilo Villate hace esta gestión, pero son edificios que es la única manzana de Bogotá que tiene edificios aislados como con verde alrededor, o sea, evidentemente aislados, que es la manera en que estos arquitectos responden. ¿Qué tal el edificio de la CAR, que es de Skidmore, St. Mary, que lo van a tumbar? Y uno dice, no, ¿cómo nos vamos a dar el lujo de tumbar esto? Pan American es un edificio con una estructura increíble que originalmente tenía la planta baja libre y con esta estructura que se hace totalmente exenta por fuera para coger y dejar toda la planta libre, abierta, fantástica. Y la iglesia del barrio El Polo, también la conocí de vieja. No, uno dice hay una mezcla increíble porque yo creo que a Germán la arquitectura colonial lo marcó de una manera muy, muy, muy clara dentro de esa idea que además decía Carlos Martínez cuando inició PROA, que la arquitectura colonial tenía una cosa como así de sencillez, de elemental, de básica, de sobria, ¿no? Que Germán va a retomar, pero que uno lo ve y uno dice, ahí hay una cosa con esa modernidad aprendida en el despacho de Le Corbusier, que efectivamente al juntarse, al mezclarse, crearon una propia manera, un propio lenguaje, una propia manera de hacer que, en este caso, con esta iglesia, no estoy diciendo nada de lo que está escrito ahí. Pero estoy improvisando aquí delante de ustedes. Y esta sí no la conozco. Yo sí. ¿Sí? Muy bueno. Sí, es que se ve, es increíble. Esta la casa que sigue funcionando como la casa de observación de menores, que es patrimonio también ya desde hace algunos 3 pabellones sueltos que forman un patio interior. Esto queda en la 30 con no sé qué, por la 30. Como con 14. ¿Con calle 11? Sí, por ahí. Y todavía sirve como sitio de retención de menores. Obviamente también con la reja y con las condiciones externas que hacen, porque Germán siempre intentó dar más espacio público del que le daba digamos, como
la norma del lugar, siempre vio cómo darle aire, cómo darle más espacio a la calle, más espacio a lo público, y crea estas condiciones increíbles donde un pabellón es de administración, otro pabellón es de habitaciones y el otro pabellón es de aulas, unidas por puentes en una cosa súper elemental, también con toda esta estructura exenta que se sale del bloque para crear este cerramiento en ladrillo impecable y que hace que el juego otra vez de luces y sombras sobre la fachada sea el gran ornamento que tiene el edificio, ¿no? Y pues, mi bien amada, yo tengo que decir que, de hecho, cuando alguna vez estaba escribiendo sobre esto, yo dije, pucha, esa cúpula es como un trabajo de un luthier, ¿no? Es como una caja de resonancia de un piano, ¿no? Convertida en arquitectura. En esta caja austera afuera, con nuevamente esa ventana corrida, con ese voladizo en la planta baja, impresionante. Y el edificio Avianca es increíble, porque el edificio Avianca es una torre plataforma, o sea, hay una cosa con los edificios de oficina de Germán y es que son una torre plataforma, pero siempre es una variación de la torre plataforma. Entonces, claro, en esta la torre llega directamente al piso y la plataforma se adosa, ¿no? Mientras que en el bloque plataforma del Sena es también el bloque llega al piso y la plataforma se adosa. Y ahora veremos otras maneras. Pero nuevamente con esta condición de crear un espacio público que permita a que la gente, y uno cuando está parado al lado de esto no siente que el edificio se le vaya a caer encima como cuando uno se para frente al Bacatá. Uno se para frente al Bacatá y se le cayó, y uno se siente asustado y camina rápido. ¿No? En cambio uno pasa por aquí y tiene escala humana. ¿Cómo hace? ¿No? Y entonces todo este trabajo, cuando uno mira los planos y cuando uno mira los dibujos, toda la elaboración de lo que es la planta baja, de cómo la plazoleta de la séptima se pega al paramento de la séptima, de cómo se pega cada otro sobre el parque y crea toda una espacialidad que hace que uno nunca se sienta oprimido o aplastado por una torre de este tamaño. Eso se lo habrá aprendido a mí, no sé. Y entonces la declaratoria incluye 6 proyectos arquitectónicos que uno dice, pero ¿cómo no habían metido el BCH? Al lado del Museo del Oro, de hecho, los dos son casi que no pueden vivir el uno sin el otro. Y entonces uno dice, el BCH es un edificio impresionante donde es torre plataforma, pero esta vez la torre queda puesta sobre la mitad de la plataforma, donde toda la estructura se hace para poder crear ese vestíbulo gigantesco, abierto, completamente libre de columnas, que es ese primer piso. ¿Nunca han entrado al BCH? No, pues vayan mañana. Es impresionante. Uno dice, no puede ser que esto no tenga ninguna columna. Para hacer ese espacio gigantesco, iluminado, diáfano, que uno dice, esto es la antítesis de lo que es un edificio de oficinas, ¿no? No vamos a hablar de nadie más. Y fuera de eso, todo este tema del brisolé, del manejo de la luz, del manejo de la estructura y esa capacidad de poder crear esos grandes espacios libres para que allí pueda funcionar siempre cualquier cosa. Lo declararon, chévere. Mire qué belleza de plano. La forma en que se adosa a su izquierda al Museo del Oro, la forma en que se adosa al Gun Club, la manera en que el edificio se retrae y que la plataforma se escalona para poder que desde el parque uno mire los cerros que se meten dentro de la plaza. ¿Sí lo han visto? ¿Sí han visto que todo pasa de eso ahí? Eso es arquitectura del lugar también.
Bueno, ese parque es de Guerra Sáenz y Samper. Siempre que digo Germán están todos, por favor. No, solo que decir siempre es Guerra Sáenz y Samper, entonces a veces es complicado, pero eran equipo que se complementaba, que se identificaban en una manera de hacer arquitectura. Germán pues dirigiendo toda la parte de diseño, pero Esguerra pues con todos sus saberes de ingeniería y Sáenz con toda su capacidad administrativa, efectivamente lograban hacer un equipo fantástico. Miren esas plantas, es increíble. El Banco de Occidente se construye más o menos después de que ya se había hecho el centro internacional y que se ve, digamos, la necesidad de transformar todo este sitio, y en este también nuevamente la torre plataforma se transforma de manera radical en un evento de la planta baja. O sea, siempre la construcción de lo público, la torre está allá arriba, se hace fácil, pero construye la calle. No, una cosa que se nos olvidó. Siempre nos quejamos mucho que la arquitectura moderna no construía lo público. Y resulta que nosotros tenemos ejemplos fantásticos, como los que estoy mostrando, y de muchos otros arquitectos, que lograron hacer de la construcción de lo moderno la construcción de lo público. Y lo olvidamos. Este fue antes querían hacer otro edificio que iba a ser el más alto, fueron concursos que se ganaron. Y finalmente quedó este, que también es nuevamente toda una estructura exenta. Hay un punto en donde se ven 4 columnas, como se sostiene todo el edificio, que uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo va a ser esto elevado? Y con todo ese manejo de la fachada como un elemento que tiene un ancho que permite generar el manejo de la entrada de la luz y de la sombra, sobre todo en estas fachadas que dan a oriente y occidente en Bogotá, en un edificio de oficinas. Impecable. ¿Ya pasaron? ¿Ya lo vieron caído? Cayéndose, sí, ya se fue un pedazo. El edificio del tiempo fue, digamos, el que originó esta solicitud. No fue declarado porque yo tengo un manejo de los tiempos, y no voy a decir nada más, muy interesante, y es que nosotros entregamos este documento a la alcaldía en noviembre del 22. Nos dieron cita para presentar al Consejo de Monumentos en agosto del 23. Y todas estas solicitudes pasan pues a los dueños para que hagan alguna reclamación o alguna cosa, y el permiso de demolición se dio en abril del 23. Entonces, imagínense lo que habría sido tener un centro deportivo, cultural, para toda esa vivienda que se está haciendo sobre la 26, y que en un edificio que tiene las potencialidades de ser transformado como se quiera. Piscinas, canchas, sitios de baile, música, deportes. El edificio de la Carrera, ¿lo han visto? En la séptima con... Esa es 17, ¿no? 18 o 17, 17 y 18. Yo me acuerdo que yo lo había visto sin saber que fuera de Germán. Y fue por Eduardo que alguna vez mostró algo y yo dije, no puede ser que ese edificio sea de Germán. La fachada que da sobre la calle, con estas ventanas así salidas para poder que cuando el sol un poquito esté hacia el norte entren, digamos, unos rayos de sol allí, y toda esta idea de esta fachada que queda sobre la Carrera Séptima, donde la estructura se va disminuyendo, dando como 3 bloques principales de líneas de columnas que van subiendo y que van aligerando cada vez el peso del edificio hacia arriba. Es no solamente osado, sino
estéticamente delicioso. Miren esa belleza de ese plano, de esa planta baja. Claro, lo que se sueña no siempre es lo que es. Pero yo siempre digo que cuando se sueña bien, siempre habrá un momento en que declarado patrimonio uno pueda volver a tener esa planta baja como debe ser. Y pues nuevamente todas estas, bueno, Domenico Parma y todos los ingenieros de la época que trabajaron con ellos fueron fundamentales para poder hacer, digamos, de este encuentro fecundo de ingeniería y arquitectura. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, Germán era presentado, o Guerra, Sáenz y Saper eran presentados como ejemplos increíbles de manejo técnico, pero no arquitectónico. Y uno dice, perdón. La buena técnica con la buena arquitectura hacen del utilitas, firmitas y venustas. Miren esas ventanitas. Y miren todo el ejercicio ahí a la izquierda de esa estructura que se va alivianando a medida que va subiendo. El ICA aquí al lado, ¿no? Que tiene una ampliación grande hacia la 26, pero el edificio original, esto es un comodato, y pues ante la necesidad que tiene la Nacional de aulas y de espacios en la medida en que crece, esperamos que el que haya tenido ahorita esta declaratoria y que se le mire ojalá con otro. Es increíble la capacidad de hacer con unas líneas horizontales en concreto, ¿no? Con esas columnas que quedan exentas de los muros, generando nuevamente un tema de luces y sombras impresionantes para poder construir una arquitectura sencilla, elemental, ¿no? Pero con unas calidades plásticas. ¿Qué más voy a decir? Lo tienen aquí al lado, ¿ya lo conocen? Bueno, pero por la reja, ir a mirar. Impresionante. Y está levantado como agua. No, pues está levantado como debería estar levantada toda buena arquitectura, porque en este sitio cuando se pone la arquitectura en el suelo, pues hay humedades y entonces se genera todo tipo de problemas y bueno, es igual. El edificio de Seguros Andina es el sexto y último de los edificios que se solicitaron y que fueron declarados como patrimonio. Fue el primer edificio en la renovación gigantesca que se vivió en la 72 con séptima como nuevo sitio de negocios. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita y estudiaba arquitectura y se hizo eso, todo el mundo hablaba pestes de este edificio, que era horroroso, ¿no? Y a mí me tocó hacer la descripción para este edificio que nunca le había parado muchas bolas. Y es increíble, es un edificio que nuevamente rompe todo el paramento, genera con ese volumen que queda suelto, sosteniendo solamente la entrada del vestíbulo principal, todo ese voladizo que permite que ahí la séptima y la 70 abran, y uno mira después lo que hicieron todos hacia allá y fue generar ese paramento que hace que el andén sea una cosa pequeñita y nadie fue capaz de darle un ápice, ¿no? Y la 72 es una calle de un andencito residencial y nunca ningún otro de los edificios fue capaz de tener la generosidad de crear un espacio público como el que hace este edificio, que además en términos estructurales, inclusive la leve ondulación cóncava del voladizo es muy coqueta. Ahí al lado de Bermúdez, como se ven los primos. Y le dejo la palabra a Alejandra. Bueno, pero yo no tengo la presentación, ¿la tienes ahí? Sí, sí. Ah, está. No la vas a sacar porque si tenemos tiempo ahorita a conversar, vemos los barrios. Sí. A ver. Siéntate aquí para que te vean. No sé si tenemos o no tenemos, pero para que te quiero Venga, pero no tengo caso.
Aquí tienes tu receta. Listo. Y flecha y listo, ¿no? Sí, mira, aquí tienes el mapa. No, flecha. Ah, Con vale. la flecha ya. Bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias, Pipe. Ah, yo admiro profundamente la capacidad que tiene Pipe, sobre todo de encontrar las palabras justas. A mí me cuesta un montón, no sé, estoy perdiendo la memoria. Y de alguna manera, como estoy perdiendo la memoria, dibujo. Y solamente quiero hacer un par de minutos para comentarles dos cosas. Una, que estoy muy conmovido por la presencia de Eduardo. Cuando yo salí de la universidad, la primera persona con la que trabajé fue con Eduardo, que trabajamos desde el 84 hasta el 93, que me fue a vivir a Barcelona. Y gracias a él conocí a Germán. En un momento dado, entré a trabajar con Germán para hacer un concurso. Y yo evidentemente no tenía la idea de trabajar con él, y trabajamos muy rápidamente en un concurso de la 77 con séptima. Y después, cuando estuve fuera y volví a Colombia, me volví a trabajar con Eduardo haciendo un proyecto que era el Centro Empresarial de Ecopetrol, donde también trabajamos con Germán. Y finalmente, cuando ya hice mi tesis de maestría, decidí hacer el trabajo acerca de algo que me gustaba mucho y que teníamos en común con Eduardo, y era dibujar. Entonces, cuando hice la tesis de maestría, hice lo que, como bien decía Pite, dijo Jaime, perdón, acerca de los cuadros de dibujo, y el mejor ejemplo era Germán Samper. Pero yo, en el momento en el cual empecé a darme cuenta de la importancia que era tener esa disciplina del dibujo, me vine a enterar realmente muy tarde. Entonces, he tratado de recuperar el tiempo haciendo una investigación profunda y practicando directamente en mi oficina en la idea de la disciplina del dibujo como parte fundamental, como una herramienta de trabajo muy clara. Dicto clase de la universidad, en la Universidad de Dibujo, y otra clase que habla de cuadernos de viaje. Es una asignatura lectiva que me ha generado una buena manera de poder, digamos, profundizar en este tema. De hecho, gracias a esa profundización y a poder, digamos, compartir esta idea con toda la obra de Germán, la obra gráfica de Germán, pues hemos podido hacer muchas cosas, como por ejemplo dictar muchas conferencias como esta. Señor. Perdona, es que no se está viendo la pantalla completa, sino que se está viendo un fragmento. Entonces, le pido a Víctor si por favor puede arreglar la presentación para que se vea en modo pantalla completa. A ver, estamos igual, hace 8 días, ¿no? Sí. Muestra a ver si lo conseguimos acá. Parece que tiene que ser así. Tú eres el que sabe. Sí. A ver, espérate. Aquí. ¿Ahora lo estás viendo? No, espera, todavía no. No, todavía no. Todavía no. Entonces, es esto. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla completa? Perfecto, se ve. Ok, listo, Jaime, gracias. Entonces tú sigues aquí. Yo sigo aquí con mi teclado y listo. Sí. Bueno, entonces, a partir de esta celebración de los 100 años de Germán, se hizo esa selección y de la colección de dibujos de él, y hemos hecho una serie de presentaciones en las cuales abordamos el tema de diferentes maneras. Yo, y esa es otra cosa que había empezado a decir, estoy muy agradecido y también emocionado de dictar una clase acá. Yo nunca había venido a la Universidad Nacional a dictar una conferencia, y siempre había tenido muchas ganas porque siento una profunda admiración por esta universidad, que comparto con Jaime, evidentemente. Entonces me siento muy honrado. Realmente nunca lo había hecho, entonces me alegra mucho y estoy
Pues muy alegre de estar acá. Entonces, pero habíamos, lo que digo es que hemos hecho muchas conferencias, ahí se ven, todas son este año, incluso una sesión de dibujo en Bucaramanga, pero nosotros hemos abordado el tema de Germán de varias maneras, pero este espacio de aquí no quería abordarlo de una forma tan amplia, porque como le pasa a Pite, y lo entenderán rápidamente, uno puede quedarse hablando mucho tiempo. Y como no tenemos tanto tiempo para eso, decidimos hacer una en la cual nosotros hablamos de Germán como el cronista, el estratega, el archivista, el educador y el legado. Esa fue el último capítulo que quisimos fue hacer ese. Pero dijimos que no, vamos a hablar solamente en este rato acerca de dos temas de él. El estratega y el legado. El estratega, ya varios de ustedes sabrán de qué hablo porque lo he tenido que hablar muchas veces, es básicamente un título que le quisimos poner al Germán que dibuja de una forma especial y utilizando unas estrategias. Cuando ustedes ven los dibujos de Germán Samper, van a encontrar varias cosas. Una, que son dibujos que son buenos, ni siquiera bonitos. Muchas veces son bonitos, muchas. Pero lo importante es que sean buenos. Y lo que yo quisiera transmitirles acá es que ustedes puedan encontrar alguna resonancia de todo lo que les mostró Pite, de los edificios de Pite, en la forma en que él dibujaba. Porque el dibujo no se convierte simplemente en una anécdota, sino que se convierte en una manera de entender la arquitectura y el mundo. Y eso es de lo que vamos a hablar, y lo hace de una forma especial, que es a través de las estrategias. Aquí hay fotos de él dibujando, como hay infinidad, y voy a pedirles 5 minutos para hablar de un tema rápido acerca de qué es el dibujo. Y voy a hablar de una forma, de una teoría que hemos venido hablando desde que empecé a hacer la tesis de qué es dibujar, de que es un elemento que acompaña al ser humano. La gente canta, baila y dibuja sin necesidad de pensarlo mucho. Cuando yo dicto clases siempre digo, ¿quién sabe dibujar? Nadie levanta la mano. Y quien no sabe dibujar tampoco. Y luego le saquen un papel y hagan un dibujo de lo que sea. Y nunca me ha dicho alguien, no, es que no pude, yo no puedo. Claro que podemos todos dibujar. Es parte de la naturaleza del ser humano. Una historia muy bonita acerca del Homo sapiens y el de Neandertal que nos va a contar, que dice que realmente el momento en el cual el ser humano se convierte en el Homo sapiens es porque realmente puede dibujar y puede comunicarse a través del dibujo. Las pinturas rupestres no las hacen un Neandertal, aunque se han encontrado cosas ahora, sino realmente, digamos, el Cromañón y luego el Homo sapiens. Pero el dibujo de un niño o las manos en una caverna de hace 14.000 años, en una cueva en Argentina, o un niño dibujando es una cosa natural. Los niños dibujan. Como dibuja también un señor en Nuquí, cuando le digo, quiero dibujar sus barcos, él me dice, no me dé su cuaderno, coge un palo y dibuja en el piso su barco. No sabe escribir, pero sabe dibujar. Porque el dibujo es una actividad que tiene dos componentes. Un componente es un poco rápido, voy a pasar por aquí, simplemente explicando que cuando uno ve un edificio y lo quiere dibujar, uno está hablando del mundo tangible, lo puede uno tocar. María Cecilia habla claramente de los edificios que podemos ver y los podemos dibujar, pero para dibujarlos tenemos que pensar de una forma diferente y tenemos que tener 3 procesos de los cuales voy a hablar muy rápido. La primera es percibir el momento en el cual uno va a dibujar el edificio. Y esto lo vamos a revisar claramente y lo voy a referir todo el tiempo cuando hablamos de los dibujos de Germán, que percibe lo que hace y es simplemente la manera en la cual uno con los sentidos se comunica en el exterior. No voy a entrar a mirar mucho de eso, pero cuando uno dibuja al final, si ustedes utilizan acuarela también, uno pone en marcha todos los sentidos. El tacto, evidentemente la vista, que es el sentido que más, digamos, se valora, pero realmente uno también toca o escucha cuando está dibujando, también toca la hoja, la huele, porque los cuadernos funcionan, y el gusto de pronto cuando uno echa acuarela, que yo echo acuarela, el lápiz, el pincel en la boca, pero además los sentidos y la percepción, como el sentido espacial, que es el que nos enseñan aquí en la academia y uno aprende viendo dibujos. Joseph Kettler, siempre lo mencionamos en algún momento, decía, es que no sé por qué los arquitectos viajan sin entendiendo los planos, deberían entender el espacio. Al final sí viajó, pero es la verdad. Lo que nos enseñan aquí es a tener una percepción espacial mirando unos papeles. Y uno puede entender un espacio sin ir
porque uno entiende espacialmente los dibujos de un plano. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Voy a empezar a dibujar. Germán Samper está en cualquier sitio, vamos a poner Bath, en Inglaterra. Se para allá, mira, percibe, dice qué es lo que pasa acá, qué calor hace, dónde estamos. Voy a dibujar, pero tengo 15 minutos, la familia está esperándome, no tengo tiempo. Entonces tengo que dibujar rápido y tengo que escoger lo que me interesa. Lo hace cuando hace, por ejemplo, Pisa. Cuando hace el entorno de Pisa, él solamente dibuja unas líneas verticales para indicar que esa es la vertical y le Pisa la voltea inclinada y él dice, voy a por esa torre. Y entonces dice, tengo este poco tiempo y voy a representar, es decir, voy a volver a presentar lo que estoy percibiendo. Y ese dibujo es tan importante como el edificio. Es súper clave y es lo que yo he querido entender y creer y transmitir, que muchas veces los dibujos son tan importantes o más que el edificio. Porque lo que pasa con Germán es que uno, gracias a sus dibujos, no tiene que entender el edificio, sino que entiende cómo lo hizo. Entonces es mucho más interesante aprender de un arquitecto, no por su obra hecha, sino cómo hizo para llegar a esa solución y no a otra. Ese proceso es el que yo siempre admiro y me parece más importante de hablar de los dibujos de Germán Samper, porque uno hace ese dibujo y ahí está el edificio, pero en mi papel está un elemento que es tan importante como el edificio, porque de aquí estoy aprendiendo y además le puedo mostrar a la demás gente cómo aprendo dibujando. Y además, si uno lo hace una y otra vez, uno empieza a generar un archivo, que es lo que hace Germán Samper. Y cuando uno llega y hace ese archivo, hace una infinidad de dibujos, en el caso de más de 5.600, solamente de viajes, aunque también tiene algunos dibujos en esa colección que le sirven para hacer sus libros. Uno recurre a los cuadernos del archivo. Y ahorita, después de que hable todo eso, van a ver que hay una última vuelta de rosca que permite entender por qué esta colección no es solamente una anécdota de un señor que durante más de 60 años le dio por dibujar, sino que es que lo utilizaba como una herramienta de aprendizaje. Eso es lo que vamos a ver. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía como un científico, porque él tenía, por ejemplo, que cuando yo tuve la fortuna de salir a dibujar con él, ya cuando era un poco mayor, y lo fui a recoger a su casa de Santana, que mostró también María Cecilia, y él me dijo, ¿a dónde vas? Y yo pues a dibujar. Me dice, ¿dónde está tu maletín? Aquí está mi maletín. Y abría su maletín hecho especialmente para eso, que se abría y tenía unos lápices, unos borradores, un rapidógrafo, tenía un punta fina parecido a este, pero Bic, muy sencillos, pero él lo tenía todo programado con una carpeta donde tenía ya unas hojas que había pegado voluntariamente y nos salimos a dibujar en ese caso justamente el Parque Santander, al frente del Museo del Oro, al lado del edificio de Bianca, que se ve en esa foto. Esa manera de dibujar que él hace, la hace de una forma especial, no vamos a hablar mucho de eso, lo que quiero es mostrarles las estrategias para que cuando ustedes vean esa colección, se den cuenta que no fue una forma gratuita, pero él utilizaba una metodología diferente a la estrategia, y es que él cogía su papel, dibujaba el lápiz y luego lo repasaba. Porque él decía, si yo estoy ahí, aunque voy con mi banquito, voy con un sombrero, a veces con una sombrilla, la gente se acerca, no puedo trabajar tranquilo, está haciendo mal tiempo, entonces después me voy y lo acabo o en un hotel, si está de viaje, o aquí en el restaurante al lado. Y lo dibuja, y él salía y reteñía y se acordaba de lo que hacía. Y entonces empezó a trabajar de forma tal que después de décadas de dibujo, hacía unas estrategias y vamos a hablar rápidamente de 5 estrategias. Debería empezar ahí. Esta charla va a hablar rápidamente de las estrategias, que son 5, eran 4 y encontramos una más, la quinta, y después voy a mostrarles una cosa que se llama el legado, porque me obligaron, en la que van a salir varias personas que espero que ustedes conozcan, que somos, y me incluyo, legado de esa manera de entender la arquitectura que es con el dibujo. Entonces voy a empezar con las estrategias. Una, rápidamente, este es un ejemplo muy claro, es en Florencia, donde él decide o encuentra que hay una manera de comunicar el punto A y el punto B arriba a la izquierda, el Palacio Vecchio con el Palacio Pitti, pasando por encima del río Arno y usando un camino que era la Galería Vasariana, que no es otra cosa más que
una forma de llegar de un sitio al otro sin tocar la calle, porque el rey en ese momento, Cosme I, Medici, tenía mala fama. Entonces, cuando el tipo iba por la calle, lo chiflaban, lo molestaban, el tipo dijo, no, llamó a Vasari, un arquitecto, y dijo, quiero que me haga un corredor desde mi oficina hasta mi casa, que no toque la calle. Ese camino, ese recorrido, uno no lo encuentra si uno no le dicen. Uno va allá, recorre por el lado y de repente, gracias a los dibujos que hace Germán Samper, y yo tuve la oportunidad de ir hace un par de años con los dibujos, uno encuentra el pasaje vasariano y lo ve de una forma tan particular que es lo que hace es que hace la planta y va tomando, comillas, fotos, hace un dibujo de aquí y luego me voy hasta allá, hago otro dibujo de aquí y voy hacia allá, y va haciendo un recorrido que le permite a uno entender espacialmente y entender la historia de ese espacio. Entonces, el que empezó a dibujar estas perspectivas que no mostré en los primeros dibujos de él, que son muy sencillos. Estos ya son dibujos mucho más elaborados, que tienen digamos, el resultado de una práctica de años, en el cual va mostrando cada una de las perspectivas que le permiten eso. Y eso no solamente lo hace por allá, sino que lo hace además en Cartagena. Varias, de aquí en adelante, esta es una exposición que hicimos para la presentación de la Bienal. Tiene digamos, una sorpresa incluso para mí, que llevo ya tanto tiempo mirando eso, es que dije, voy a hacer la presentación para la Bienal de Arquitectura y no quiero presentar cosas de afuera. Voy a dibujar, voy a buscar qué hizo él en Cartagena. Y todos los dibujos son de Cartagena, o sea, me tocó escoger, había tanta cosa, y además se explicaba, lo hacía de una forma tan contundente y evidentemente hablando de por qué, pues porque él había hecho el Centro de Convenciones de Cartagena y el dibujo le permitió entender la escala de la ciudad. Entonces en Cartagena hace lo mismo, hace esto que es en un plano de la ciudad, va mostrando todos esos pequeños puntos que ustedes ven ahí, son todas las perspectivas que él hace de los espacios públicos de Cartagena. Y hace una que es muy conocida, que yo creo que ustedes han visto alguna vez, que es impresionante y que yo tuve la oportunidad de hacer también llegando con él, pues no con él, con el dibujo, que voy a hacer lo mismo, y es esta segunda estrategia que se llama los recorridos. En la anterior, él dibujaba acá, hacia allá, y se iba a ese punto y seguía. De repente volteaba a mirar para este lado, pero son perspectivas independientes. Aquí hace perspectivas que se ensamblan una al lado de la otra. Él lo llama la cuarta dimensión. Es el recorrido por el cual uno puede encontrar la escala de la arquitectura. Son dibujos completamente independientes y al final, el de abajo que ustedes ven, es un recorrido de más de 400 metros. Las rayas que están puestas ahí las puse yo para indicar el número de dibujos que hay. Son hojas tamaño carta. Cuando uno ve eso en tamaño real son más o menos 2,5 metros de dibujo, que al final es uno solo. Y lo que hace es que es una manera muy particular y casi única de poder representar un espacio. El video no lo logra, no hay ninguna otra manera de representación que se pueda hacer así. Y si la hay, requiere de una máquina y no de un papel y un lápiz, que es el mecanismo más sencillo. Es tener un papel y un lápiz. Me acordé el otro día que Eduardo decía, hace muchos años decía, a mí me encantan las colas porque puedo dibujar. Entonces, si estoy en el banco, hay que hacer cola, perfecto. Saco mi cuaderno y dibujo. Uno lo que tiene que hacer es dibujar. Y dibujar de una forma tal que no es gratuito. Tal no es gratuito que uno va a ese sitio y dice, veamos ese dibujo en particular, ese pedacito de esas 8 o 10 páginas, no recuerdo cuántas hay, qué es lo que hay ahí. Y vamos y lo vemos y tomemos fotos desde ese sitio. La capacidad que tenía Germán de dibujar, no solamente ampliar el campo de visión, que son 60 grados normalmente cuando uno mira de frente, horizontal sino verticalmente, es esa. Abajo en un solo dibujo y arriba, aquí a la izquierda y a la derecha, que creo que hay 12 fotos para tratar de ejemplificar ese mismo espacio. Con una cosa adicional, las fotos de la derecha ustedes no ven la catedral. Él dice, oiga, ahí hay una catedral, quitemos todas esas palmeras, comillas, lo que me estorba, lo borro, porque quiero mostrarle a la gente que ahí hay una plaza y que hay una catedral. Las palmeras, evidentemente es un ejercicio teórico, hay que quitarlas para mostrar la catedral. Entonces él hace ese dibujo y hace otro dibujo como este, donde en buena parte de las perspectivas que él hace, él
procura quitar las cosas, así como quitó las palmeras para mostrar la catedral, empieza a quitar cosas para mostrar lo que hay y crea una tercera estrategia que se llama las transparencias. Entonces él empieza a dibujar aquí este salón, lo empieza a dibujar de aquí para allá, y resulta que dice, no, yo quiero mirar lo que pasa con el corredor, y va quitando ese muro tranquilamente y sigue y puede dibujar hasta el edificio de ingeniería, en un solo dibujo. Este lo hace en una calle. Entonces, arriba a la izquierda hace un pequeño plano, que también es una referencia muy interesante porque dice, aquí estoy, esto es lo que voy a dibujar, pero voy a quitar las calles alrededor, perdón, los edificios, deja los andenes, pero quita los edificios. Entonces esa manera de hacer transparencia la hace para explicar espacios públicos de una forma muy especial. Abajo a mano izquierda está la Catedral de San Pedro Claver y perfectamente quita 3 manzanas para mostrar eso. Eso no lo puede hacer uno, no hay manera de hacerlo. Inteligencia artificial puede ser, pero además no lo hacemos solamente exterior, sino al interior. La casa oprime. Él hace 2 estrategias acá, 2 estrategias, al final hace 5. Pero en este dibujo hace una particular. Si ustedes miran ahí, a mano derecha, van a ver que aquí de 5 de 10, o sea, perdón, él usa cuadernos al principio cuando va a hablar con Le Corbusier, porque en el SIAM de Le Corbusier, voy a acabar con la anécdota, él en 1949 llega donde Le Corbusier va al Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en Bérgamo, y cuando acaba es agosto, en agosto siempre todo el mundo se va a vacaciones, y él se acerca con Salmona y le dice, maestro, vamos a hacer un recorrido que usted hizo, que se llamaba el Viaje a Oriente, que se convirtió en el Viaje a Oriente, ¿qué nos recomienda? Y dice, ¿tiene una cámara de fotos? Y dice, sí, tengo una alemana muy buena. Pues déjenla en su habitación, si usted quiere aprender arquitectura, dibújela. Y él lo cogió como un mandamiento divino, sacó un cuaderno de media carta, de una 4, como de este tamaño, pero en estos dibujos, 60 años después, hace unos dibujos que son hojas tamaño cartas pegadas, o sea, ya no le cabe el cuaderno. Y lo que hace además como buen científico es que va haciendo los dibujos, luego los manda a escanear en la oficina y manda que le quiten todas, si tiene resorte, que quite los resortes para que no se vean, y difícilmente uno alcanza a mirar allá en el dibujo un dibujo con otro, porque él no manda a quitar, no quiero anécdotas, esto es como una labor de científico, siempre digo lo mismo, pero como con el corazón de un humanista, porque no dibuja de cualquier manera. Y aquí si hacemos este ejercicio rápido a mano derecha se ve el portón, se ve, ahí hay una pequeña pintura de un barco, que existe, y luego va quitando todo esto para poder mirar la entrada, el zaguán, el patio, y a mano izquierda, al fondo, a la izquierda alcanza a ver el patio a la izquierda. Es decir, él logra dibujar 180 grados, mirando desde aquí hasta el otro lado, en un solo dibujo, sin moverse del sitio. Una panorámica, eso lo puedo hacer con el teléfono. No, porque no solamente es una panorámica así, sino que si yo me lo sé dibujo, fíjense que para poder hacer eso, Germán tendría que haberse parado en el borde de la piscina. Y ya no lo puede hacer. Él tiene la capacidad de dibujar. Seguramente donde yo tomé la foto, imaginándose que está en la mitad de la piscina, porque aquí está el muro contra el vecino. O sea, que no solamente tuvo la capacidad de hacerlo desde ahí, de repente sí caminó hasta allá, pero yo creo que no, yo no lo hice, porque además dibujar eso no es fácil, sino que se para en la mitad de la piscina y logra dibujar eso, y otra vez, no alcanza uno a ver hasta el techo. Entonces él se para ahí, dibuja por todo, dibuja y escoge esa estrategia. ¿Por qué esa? Porque quiere mostrar la especialidad del espacio, perdón, la manera en la cual se conforma el espacio, pero no solamente en una calle, sino al interior, como por ejemplo aquí. Y estas siguen siendo ejemplos donde él no solamente dibuja sus perspectivas, sino que además una planta. Y va diciendo desde la planta, miren donde dibujé. Y además que lo pone textos. O sea, es un cronista, lo hablábamos también. Entonces él complementa sus dibujos con textos. Todos esos dibujos que ustedes ven tan perfectamente escaneados, cuando ustedes ven el cuaderno original, es conmovedor, porque uno ve la vejez del papel, el borde roto, pero cuando él los escaneó dijo, eso es anecdótico, eso no importa. Lo que importa es que ustedes vean el dibujo, porque esa es otra cosa que él hace, él lo hace para él. Él lo hace todo el tiempo pensando en que iba a haber una conferencia como la mía de hoy contando esta historia. Eso es lo que es más atrayente y que no tiene ninguna, y o sea, es una cosa
Y Pite también la dijo claramente, no hubo ninguna restricción. Yo iba a su oficina, que nos habíamos conocido un poco, pero yo igual no se acordaba de mí. Le dije, oye, ¿qué está haciendo? Sí, perfecto, aquí está, no puedo estar, chao, que estés bien. Me quedé yo en su oficina, llena de cosas, entre otras de un dibujo original de Le Corbusier, dedicado a Eduardo, y yo decía, pero ese señor, o sea, yo me podría llevar aquí cualquier cosa. Una generosidad y una como confianza que realmente era pasmosa y que se representa en que sus dibujos no están hechos para él, ni para regalar, ni para... No, son dibujos para que él pudiera dejar el legado de lo que él veía. Y lo que más me impresiona, que es lo que les quiero transmitir en esta estrategia que ya vamos a acabar, es que él lo hace de una forma muy clara para que uno pueda aplicarla también cuando uno lo haga. Entonces, no copio mi arquitectura, mis edificios son muy buenos. Comparto completamente la emoción de la biblioteca, de la sala de conciertos de la Universidad de Arango, pero ¿cómo la hizo? Aquí lo muestra y lo vamos a ver. Hace estas perspectivas interiores, donde, por ejemplo, en esta que es la Casa de la Calle de las Damas en Cartagena, quita todas las habitaciones para poder mostrar eso, pero deja un guiño de simpatía, las camas al lado. Ahí se ven las camas abajo a la izquierda, pero quita todos los muros. O sea, esto parece un guiño de simpatía. Miren lo que hago, quito los muros, me imagino, eso no se puede hacer, no hay nada que lo pueda hacer sino ese dibujo. Pero además logra hacer este tipo de dibujos que aquí tenía una diapositiva anterior y la quité y me confundí, que es esa planta de allá donde hace la escalera del Palacio de la Inquisición, donde en un solo dibujo muestra dos escaleras que están completamente aparte. Entonces es que él hace el dibujo, lo hace en una parte, lo deja sin terminar y se mueve hacia el otro lado para hacer la otra escalera. Eso no se puede mirar. Tocaría hacer una maqueta que se desmontara para poderlo ver y siguiendo otra vez con esta estrategia 3, que son las transparencias, esta que muestra una casa de izquierda a derecha completamente, quitando todo, hasta se ve la calle a la derecha. Eso lo hace en también un dibujo muy bonito de Monpós, donde está la iglesia de Santa Bárbara, y de repente dice, ya acabé, ya dice la iglesia, quitemos este muro y mostremos la calle. Pero ¿cómo lo hace? Pues una transparencia, quito lo que no me interesa. En el dibujo, que creo que lo tengo aquí, del Museo del Oro, es precioso porque deja 4 líneas mostrando, aquí hay una casa. Ojalá, no sé si lo dejé, pero bueno. Y otro, que sigamos, que son las panorámicas. Esa es una estrategia, ese dibujo es de Praga, y que cuando yo también le pregunté, pues es un dibujo muy grande y tiene 3 hojas, 2. Y él creo que la primera o segunda vez que hablé con él, me lo describió verbalmente, dibujando así un boceto en la servilleta, y yo solamente tuve que verlo cuando lo dije, es ese. O sea, habían pasado decenas de años, no el año pasado, no 5, podía ser 30 años, y él se acordaba perfectamente, porque estos tipos de trabajos permiten dejar la huella de lo que ustedes perciben, analizan y representan adentro. Entonces queda un reflejo en un cuaderno, traje unos cuadernos, les voy a mostrar aquí, pero el otro queda aquí, y queda de una forma especial, diferente a la que toma una foto, ni mejor ni peor, diferente. Entonces es una estrategia que le permite a uno hacer, por ejemplo, dibujos como esos que son transpanorámicas, otras de Cartagena, donde se ve San Pedro Claver, incluso se ve el centro de convenciones y Boca Grande al fondo, y abajo, una vez más, la plaza, el Parque de Bolívar, que él dibujaba mucho, que también se ve en la esquina de aquí. Acuérdense eso porque les voy a mostrar el que yo hice. Yo lo traje. Bueno, pero también hace las panorámicas no solamente son para esos grandes espacios, sino dentro de la ciudad, en un patio. En ese dibujo se ven las 4 fachadas del patio, las 4 fachadas. Se ve a mano izquierda una, al frente 3 balcones 2, a la otra 3, los 3 arcos 3, y otra vez la cuarta aquí. Yo lo puedo ver las 4 cosas dibujando desde aquí, allí, allí, allí y acá. O sea, eso es más divertido imposible. Cuando estábamos haciendo esto, que fue para la presentación de la Bienal, nos dieron un tiempo, voy a contar, es una anécdota muy simpática. Nosotros, es verdad, fuimos con Catalina y con Jimena y dijimos, bueno, hay 9 categorías
la divulgación, yo creo que ahí tenemos posibilidad de agarrarnos algo. Catalina llevó en el teléfono un discurso, vamos a ver si nos ganamos la divulgación, porque esto es importante. Y entonces yo le pregunté a Mauricio Uribe y le dije, oiga, ya me gustaría contar un poco la historia. Me dijo, pues sí, usted tiene el programa, lo va a dejar contar una historia. Le dije, listo. Faltando 2 días, dije, oiga, no estoy en el programa. No puede ser. Sí, tengo de 2. Sí, de 2 a 2:30. Perfecto. Cuando llegamos, nos dijeron, oiga, ¿cómo es que es su charla? De 2 a... No. Hágala de 1:30 a 2:30. O sea, me dieron 1 hora. Y luego me llamaron y me dijeron, no. Hágala por el tiempo que quiera y además haga un taller de dibujo. Entonces ya nos miramos y dijimos, wow, aquí hay algo. Aquí hay algo. Es raro. Entonces yo cambié toda y le puse todo Cartagena. Y cuando puse toda Cartagena encontré una quinta, yo iba hasta la cuarta. Esta es mi cuarta estrategia de mi tesis. Pues hay una quinta que no sé cómo titular, que son las panorámicas verticales o los formatos verticales, que él dibuja de abajo para arriba. De una forma que excede el campo de visión. Uno tiene que mover la cabeza así, pero dibújalo. Y dibújame, por ejemplo, y hay varias, como la segunda, de izquierda a derecha, es muy interesante porque es un dibujo que requiere que uno mire, ahora no va a la casa de izquierda a derecha, sino de arriba a abajo. Pero no, entonces dice uno, oiga, y pues es una quinta, ¿y cuándo las aplicas? Pues en todas, como por ejemplo otra vez en la casa Oprimi, donde están las 5 estrategias mostradas. Entonces va a la casa Oprimi y dibuja toda la casa, y dependiendo de lo que quiera mostrar, usa una estrategia y otra. Y entonces aquí él tiene la planta dibujada, allá arriba a mano izquierda, la que vimos que era una panorámica transparente, esta de acá una más o menos tradicional, la de arriba también va recortando cosas, aquí la vertical, la estrategia de vertical, y con eso, digamos, se ve claramente que en ese momento él ya tenía una, digamos, habilidad de años de trabajo, porque eso no, él lo veíamos alguna vez. Yo le pregunté, oye, en la universidad, ¿tú qué dibujas? Yo no, particularmente no era el destacado, no era el que dibujaba. No, decía que dibujaba pésimo. O sea, Cuando salió, sí, que cuando salió en Italia, después de Bérgamo a dibujar, el que dibujaba era Salmona y Noel, y que los primeros dibujos se avergonzaba un poco pues, por la falta de destreza, y uno dice, ¡ay, Dios mío! Y mire lo que acaba haciendo, pero no es que es una cosa que no le salió, no. Es que además lo que más me gustaba más eso de las estrategias, y aquí hay una cosa que me gustó de la otra que encontré, y es el dibujo de la puerta del Palacio de la Inquisición en el 58, en el 78 y en el 2003. El mismo sitio. Y yo hice también el dibujo. Hice uno, mire, ahí va. Tiene unos elementos muy comunes, por ejemplo, la escala. ¿Cómo dibuja la escala? Pues hace un dibujito de una persona que además es súper, se volvió ya, digamos, una firma particular de él, es cómo dibujaba a las personas. De ahí podemos seguir hablando un montón, pero quiero mostrarles 2 cosas antes de empezar la última parte, que es la del legado, y es que él no se inventó, no era gratuito, eso es lo que más me gustó. Este fue un documento que luego lo compartimos también en la colección de dibujos, y es que los borradores que le hacía en una charla como esta, para poder acordarse de las estrategias que usaba. Entonces, arriba a mano izquierda dice, por ejemplo, cuando dibujé la Gran Plaza de Bruselas, hice 2 perspectivas, una al lado de la otra. Esa es la planta y pone una al lado de la otra. O un paseo arquitectónico, fíjense, como 1, 2, 3, 4 y van todas unidas. Y aquí va mostrando ejemplos para acordarse de lo que él hacía de las estrategias. Yo también cuando hablé con él al principio empecé a decir, es que mirando tus dibujos, encuentro que igual hacía así, y decía, claro, los recorridos. O sea, esto no es gratis, pero es que hay algunas cosas que quitas, claro, las transparencias. Ok, o sea, yo no inventé nada, él ya lo sabía. Y los aplicaba de una forma muy clara como en eso, y esta que es la que más me gusta de todas. De todo lo que le he contado es esto. Todo lo que dijo la Pite está ahí. En esos dibujos él dice, cuando yo hice el edificio del Sena, que Peter la contó con tanta emoción, que comparto, yo estaba acordándome de cuando dibujé los pilares
de la unidad de habitación de Marsella. O cuando hice, ahí está, la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango, ¿de dónde salió? De cuando dibujé en Japón, pero no había una sala de conciertos, había unas pagodas que tenía una manera de hacerla, de poner la madera en los aleros. Y cuando yo estaba ahí me acordé, ¿por qué? Porque lo dibujé. Los dibujos de Japón son enormes y en el 61, que él hace un viaje por alrededor del mundo, son dibujos preciosos. 60 años después él dice, claro, esto me resuena. Y cada proyecto tiene su relación con uno de sus viajes, con uno de los dibujos que son sus viajes. No siempre pasa eso, pero sí me resuena lo siguiente y es para aplicar lo que les digo de la teoría que estábamos montando, que también Víctor, que no lo mencioné, pero Víctor y Peter fueron jurados de mi tesis. Hablé algo de esto al final, pero luego lo hemos venido dando vueltas, y es que es la aplicación de esa teoría que estamos haciendo como como ese circuito, es lo mismo. Germán Samper en el mundo tangible va a paz, se sienta y percibe como cuando estuvimos allá dibujando en la Parque Santander. Analiza y se sienta y dice, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Qué estrategia voy a usar? Empieza a representar, y el representar con el puntico no es gratuito, es volver a presentar. Y hace su dibujo. El dibujo de Baz es el que está allá arriba. Pero además, eso le resuena, como acaban de ver. Si además tiene el archivo y le pone imaginación, acaba haciendo un proyecto como la Ciudadela Real de Minas, que no es Baz. Entonces, el dibujo se convierte en una herramienta de aprendizaje impresionante. Y es lo que más me cautiva de contar esta historia, es que de ahí uno aprende. Por eso es el legado. Muchos arquitectos pasan y hacen obras estupendas, pero el legado que dejan es diferente. Y yo no quiero hablar aquí del legado de que hicimos edificios en ladrillo. Yo también soy legado de Louis Kahn, porque hacía el ladrillo, no sé cómo, o de Alvaralto, que trabajaba el interior y el exterior. Yo estoy hablando del legado de los dibujos. Esa costumbre de dibujar, que por ejemplo se repite con algunos muchachos que salen a dibujar los fines de semana, en este caso las obras de Germán Samper lo han hecho como los últimos 2 meses. Y salen a dibujar, simplemente a dibujar los edificios de Germán para hacer una exposición que ojalá se pueda hacer a final de año. Pero hay otro que está aquí al lado mío, que es Eduardo, que a él muy amable y generosamente, como su padre, me mandó estos dibujos. Y sin hablar, me los mandó. Y yo ya sé de dónde están y cómo son. Y no son iguales a los de Germán, son diferentes, pero tienen algo parecido. Por ejemplo, arriba, en Marqués de Valdeollos o en Monpós, se muestran diferentes. Y que es lo que hago yo, y yo también traje unos cuadros y les voy a mostrar muy rápido. Se narran ambientes, pero también se narran allá arriba a la mano izquierda la planta. Eso es en Santiago de Compostela. Y abajo a mano izquierda es el Parque de Bolívar en Cartagena. ¿Y qué es lo que está a mano derecha en Embracla del Parque de la Ciudadela en Barcelona? Es una costumbre. Cuando yo trabajaba con Eduardo, compartíamos eso, dibujar. Era lo que tocaba, la manera de comunicarnos era a través del dibujo, ni siquiera de la charla, ni siquiera de vista de obras. Nosotros no íbamos a muchas vistas de obras. Y cuando dibujábamos y cuando había crisis para mí, por ejemplo, cuando hubo un momento, y lo cuento en Ecopetrol, era porque no dibujábamos. Hacíamos reuniones y reuniones y reuniones y reuniones y PowerPoint, y yo quiero un puto dibujo, Eduardo. Por favor, dibujo. Porque necesitábamos dibujo. Con Eduardo tuve la oportunidad de hacer mi primer edificio, que todavía existe en el Barrio Egipto. Y bueno, hice parte evidentemente del equipo de Boulevard Niza, haciendo los pisos de Boulevard Niza, que nos ganamos un concurso, un premio en Italia. Parque Central Bavaria, el centro empresarial de Ecopetrol, y todo a punta de dibujos. Y hay un personaje que se nombró ahora que estima profundamente el legado de Germán, que es Camilo Santamaría.
los dibujos de él los tiene en su oficina, pero ampliados así de grande, y y me consta, entra todo el mundo y dice, ¡guau! ¿Qué es esta vaina? A diferencia de Germán, Germán decía, los cuadros, los dibujos no son para colgar en la pared, pero si los cuelga, son un éxito. Esos son esos dibujos que él hace, por ejemplo, arriba de Cartagena, abajo otra vez Cartagena, y él, como Germán, no usa color. Germán usaba muy poco color. ¿Por qué? Porque no le gustaba. Porque él dijo, si yo hubiera aprendido a echar color, hubiera aprendido con Dicken Castro, que era mi gran amigo. Echaba color y acuarela. Divino. Yo le dije, echemos acuarela. No, no me interesa. Si hubiera aprendido, hubiera sido con él. Usted muy querido, pero no le hablo. Y otro legado fantástico, mi socio, Daniel García. Estos son dos dibujos que hicimos cuando hicimos un viaje en 1989, donde él lleva un cuadro igual a este. Este es mi primer cuaderno, mi primero, 1969. Y él dibujaba y yo dibujaba y dibujábamos de espaldas, uno detrás de otro. Los dos cuadernos, cuando los mostrábamos al tiempo, eran maravillosos porque hacíamos una descripción de los sitios. No teníamos idea, eso era el 89, y no teníamos conciencia de las estrategias de Germán. Y de hecho él me dijo, es que usted tiene que saber que Germán Samper, yo sé que es un gran arquitecto, pero no sabe que dibujaba. Claro que sí. Y dibujaba, y ahí nos fuimos a un proyecto que en ese momento pues era una peregrinación, la Galaratese de Carlos Monino y Aldo Rossi. O si no, nos subimos aquí a ver el Campanile, desde el Campanile de Venecia, mirando hacia la iglesia de la Salud. Pero también él dibuja lo que se imagina, Parque Central Bavaria. Esos son dibujos de lo que él se imagina. No está dibujando algo que está percibido, es algo que tiene en la cabeza, que surgió a partir de la práctica del dibujo. Y hace esos dibujos que son fantásticos, que se los comparto también a Eduardo, en un cuaderno que tengo todavía guardado de él. Y dibuja precioso. Hubo un momento en su vida que tuvo un problema en un ojo, y cuando me contó que le dijeron que igual quedaba ciego de un ojo, me llamó diciéndome se me acabó la vida. Y él dejó de dibujar mucho tiempo, yo lo regañé un montón, porque yo creo que es una de las personas que mejor dibuja, que yo conozca. Es que él dibuja como si estuviera hablando, es impresionante. Pero ¿y esto de aquí? ¿Qué tal? Su profesor Carlos Niño, los dibujos de él. Tiene él que siempre se habla de que los libros de él son fantásticos, no sé qué, dibuja sin parar. Y además tiene una, fíjense de abajo a mano izquierda, eso es una transparencia. Miren Bat, dibujado por Carlos Niño. Miren aquí además cómo él dibuja y además pone la planta. Él acompaña los dibujos con plantas. Y entonces él dibuja libretas muy pequeñas, como las que usaba Le Corbusier, pequeñas, de estas que hay reproducciones, y que son muy particulares. Y son dibujos de una disciplina y de un juicio increíbles. Faltan dos ejemplos. Uno es este. Billy Dreus. Billy Dreus, gran arquitecto, famosísimo, tiene Parkinson. No puede dibujar. Entonces, le llevan los dibujos, Jimena y Catalina le llevan los dibujos de Germán Samper y él les echa color. Solo color. Y abajo a mano derecha, el dibujo de la mitad es lo que les decía de ese dibujo de Monpós, donde Germán Samper dibuja un trozo de iglesia, pero quita el muro y vemos lo de afuera. O sea, eso es que de verdad que uno dice que chévere. Por petición no lo he hecho nunca, porque el protagonista de eso es Germán Samper, no soy yo. Dos diapositivas y traigo cuadernos para mostrarles. Rápido. Una es esta. El dibujo de arriba a mano izquierda está aquí en este cuaderno. El dibujo a mano izquierda es el Albaicín, el Alhambra. Desde el Albaicín, la Alhambra de Granada. Ese dibujo está aquí. Y el de abajo a mano izquierda era 1989, acaba de acabar Boulevard Niza. Y yo tenía que ir a la Galería Vittorio Emanuele a dibujarla, porque había visto los dibujos de este señor. Y yo dije, yo tengo que ir, porque era, digamos, el objetivo de ese proyecto era recrear esos pasajes comerciales, y yo fui. Esos son dos dibujos de 1989. Ese dibujo lo hice hace un mes y este lo hice el domingo. Es la diferencia. 35 años de diferencia. Este cuaderno de 1989 lo voy a mostrar así muy por encima. Tiene una cosa particular. La Galería Vittorio Emanuele se me cayó de la hoja.
Fíjense la diferencia entre entre una cosa que uno guarda en un cuaderno y lo que queda suelto. Por eso los cuadernos son tan importantes, porque estos cuentan una historia. Al estar pegados, uno se acuerda. Señor, Tienes que mostrarlos a la cámara también. pero es que no se usa La cámara está. Ah, No, pero Sí. está puesto en ahí se ve. Sí, ahí sí se ven. Alejo, Señor, qué pena apurarte un poco Ya, para ya, que podamos ya. empezar. Dale, Ya. dale. quedan 2 diapositivas. Bueno. Estos dibujos. 1989. Catedral Primada, acompaño a mi madre a misa. Y pues yo no soy muy dado a eso. Y entonces hago Pero lo hago de forma tal que hago la estrategia de Germán Samper, de aquí hasta allá. Una panorámica. Que además, que también, Premio Nacional de Arquitectura Laureano Forero, y muestro ese ya y acabo, que se me perdió. Ah, me encanta. El edificio del Banco de Occidente. Me fui con Urban Sketchers a dibujar el edificio del Banco de Occidente, pero yo no lo puedo dibujarte cerquita, me fui hasta la Rebeca y lo dibujé desde allá. Y eso también es una panorámica. Entonces, eso me ha servido para hacer varias cosas, como Germán Samper, igual, porque yo hago parte de su legado. A partir de mi afición por el dibujo, he hecho una cartilla de Monpós, un libro de carpintería, una cartilla de carpintería de Rivera, este libro de Quintacamacho, y además la política cultural del patrimonio naval de Colombia, a punta de dibujos. Y allá abajo están las muestras. Yo, abajo, mano izquierda, al lado de la foto, estoy yo dibujando a Doña Mary, que está allá arriba, que es la que hace la cocina tradicional. Porque uno le dice a una persona, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, mucho gusto. Pero, ¿yo puedo hacerle un dibujo? ¿A mí? Sí, claro. Usted. Ay, claro. Siéntese y me dibuja mientras hablamos. Ese contacto de dibujar a una persona es muy diferente a decirle, le puedo tomar una foto, la filmo, porque se vuelve una cosa mucho más íntima. Para terminar, el legado. Recuerden que estamos hablando de solamente 3 cosas y miren lo que coincidimos. Siempre me encanta poner este dibujo. El dibujo de Germán Samper, en el cual muestra cómo el dibujo se convierte casi que en un discurso, mucho más allá de una anécdota, las estrategias en memoria de Germán Samper. Acabé. Supuestamente iba a ser conversatorio, pero no se puede. No sé, qué pena, Jaime. Nos alargamos más de la cuenta. Bueno, en primer lugar, agradecer. Yo creo que somos unos privilegiados por tener este momento de 2 personas que no solamente son de conocedores profundos de la obra de Germán Samper, sino que en los 2 casos yo creo que tienen en común que son unos apasionados. Son unos apasionados de la arquitectura, son unos apasionados de Germán Samper como persona en su humanidad y son unos apasionados del dibujo. Yo no sé, Jaime, si me gustaría, si es posible, darle un momento la palabra a Eduardo, no sé si nos quiere compartir algo al respecto y pasamos un poco a las preguntas. Claro que sí. Si puede sentarse ahí en la mesa. Eduardo. Te tocó. ¿Hay para todos o no? Figura de Eduardo. Buenas noches. Eduardo, ¿qué tal? Eso mostrándoles el último dibujo. ¿Sí lo ven? Sí. Dificilísimo. Duré todo el concierto haciéndolo. Todo. Porque el ritmo de los palitos en el techo de la sala, eso hay que descubrirlo. Entonces se hice como 3 dibujos. Uno suave, más intenso, y el último ya con ganas. Todo en lápiz. Y quité todo lo demás.
pero dificilísimo. Y obviamente es una cosa que se le viene a uno encima. Pero me siento muy feliz de este dibujo. Muy difícil. No, pues yo creo que está todo dicho. Yo no tengo mucho más que avanzar. Solamente decir algo. Que uno dibuja, se queda acá. Que uno dibuja en la mano, se queda acá. Y cuando uno diseña, la mano también piensa. Porque realmente, pues sí, está dentro del recuerdo de la vida, pero la mano como que es la extensión del pensamiento. Y entonces le facilita a uno la idea. Entonces uno está dibujando, es más, por eso es que es rico dibujar en grupo, o trabajar en grupo, no solo, sino como en equipo. Y una de las cosas que he aprendido, uno como arquitecto siempre trabaja con ingenieros. No siempre con colegas, sino muchísimas veces es con ingenieros. Como he dicho, los clientes, en el mejor de los casos, son ingenieros. En otros ni siquiera, pues. Pero cuando son ingenieros, el poder del dibujo es fundamental. Porque el ingeniero le dice a uno, es que esto no se puede, o es que esto no sé qué, pero ¿por qué no me lo hace más económico? ¿O por qué esto tan complicado? ¿O por qué lo que sea? Bien, uno se levanta al tablero, siempre hay un tablero, o en la mano, pues con la mano en un papel, y lo que uno está diciendo lo expresa en el dibujo, y se queda. No pueden decir absolutamente nada. ¿Usted cómo hace? ¿Por qué? Porque es que realmente el dibujo expresa el espacio. ¿Por qué está tan de moda el Revit? No sé si han fijado ustedes. Últimamente tengo trabajo, por eso lo puedo decir. ¿Por qué está tan de moda el Revit? Porque les da a los ingenieros la posibilidad de entender el espacio. Antes no entendían un carajo. O sea, veían la planta del corte, no entendían nada. Y un render por ahí con pajaritos, un pedacito. En cambio, el Revit, pues, muestra todo. Y de paso es técnico, ¿no? Y todo el BIM y todo eso. Pero la verdad es porque les facilita entender el espacio. Y un arquitecto el que maneja el espacio. Y el espacio se aprende dibujando. Es lo único que podría decir con respecto a lo que acabas de decir, que me encantó todo. Muchas gracias. Y en cuanto a lo que dices tú, Peter, me encanta. Tú me decías, pues que no hablen tanto de la técnica, hablen de la estética que tiene él es elemental, es una estética del minimalismo. Y sí creo que lo aprendió mucho a Mies van der Rohe, aunque se quede callado. Muchísimo. Porque sí, él tenía mucho la idea de quitar en sus trabajos. Empieza muy como Le Corbusier, con ese brutalismo de escena, pero después él realmente se va simplificando, hasta queda solo lo esencial. Y el urbanismo que él hizo es el de todos los dibujos. Sí. Todo. A sus visitas de ciudades, a sus visitas de pueblos, él aprendió urbanismo, fue dibujando. Después lo aplicó, pero aplicó todo, lo de las agrupaciones, lo del recinto urbano, todo eso lo entendió dibujando. Y después lo revisa y lo vuelve y va y vuelve y les dice, miren, yo tenía razón, el recinto urbano es este, y dibujé este otro, y este otro, y este otro. O sea que uno podría continuar las tesis de los 50, 70, 80, con los dibujos que hizo en los 90, en los 2000. Eduardo. Ahí hay un tema que de todos Sí. modos, hablando lo que dice Eduardo ahorita, que está hablando mucho de lo que hizo en vivienda, uno de los grandes faltantes todavía dentro de la solicitud que hicimos para la declaratoria de patrimonio es que no nos aceptaron los barrios, porque no hay legislación, no hay, sí hay. Sí, sí que Hay una cosa ahí como ambigua, porque de hecho cuando se solicitó la declaratoria de la obra de Salmona, no se declaró Timisa,
pero sí las torres del parque. ¿No? Y supuestamente hay una dificultad en la declaratoria de los proyectos de vivienda, pero claro, cuando uno pide, por ejemplo, declarar patrimonio de Bogotá, la franja, ¿qué está pidiendo que se declare? ¿No? Y entonces de pronto no es una declaratoria como declarar las torres del parque o declarar Teusaquillo o la Merced, sino es un movimiento social que nace desde la arquitectura para construir ciudad de una manera tan impecable que no lo podemos dejar borrar con un edificio de 50 metros, de 50 pisos, perdón, que de pronto vaya algún día a decir a alguien que quitemos los parquecitos y esas tablitas. Y me dicen, no, eso va a ser parte de la historia del patrimonio arquitectónico y urbanístico de esta ciudad. Pero no hay legislación que nos apoye todavía para declarar eso, o con subsidio. ¿No? Y entonces hay que seguir buscando las maneras de llegar a que estos proyectos donde, a mí siempre digo que lo más increíble cuando empecé a conocer los proyectos de vivienda de Germán Samper es lo que la gente lo ama. O sea, la gente normalmente no conoce a los arquitectos que le han hecho sus viviendas. Pero en el caso de Germán Samper, las conocen. Conocen a Germán y se sienten como hijos de él, ¿no? Se sienten como familia. Jaime, Y agradecimiento. No, sí, quería aprovechar los pocos minutos que nos quedan, porque ya se están marchando algunos estudiantes, para contarles una anécdota y en especial a Eduardo, porque con Eduardo me he escrito, pero nunca nos habíamos visto directamente. Cuando yo recién terminé la carrera aquí en Medellín, estaba sin trabajo y vino tu papá a dar una conferencia aquí a la Facultad de Arquitectura de la Nacional, dio la conferencia y al final yo le arrimé y le dije, maestro Samper, yo quiero trabajar con usted. Así como usted trabajó con Le Corbusier, yo quiero que usted me dé trabajo. Y entonces me dijo, escríbeme. Con la suerte de que él tenía por esos días un concurso que era el de la Plaza Bolívar de Bogotá, 500 años, y tenía todo su personal de vacaciones. Y me dijo, sí, vente, pero sin compromiso. Y me fui porque tenía familiares allí y estuve trabajando con tu papá durante un año, en el cual descubrí eso que dice Pite, que todos coinciden, y es como su humanidad. Es una persona realmente entrañable, generosa. Aprendí mucho de él y fue un tiempo compartido muy bello. Le hacía yo unas preparaciones de unas perspectivas con elementos a escuadra y todo, y él se las llevaba al fin de semana y los traía totalmente transformadas en unas imágenes hermosísimas. En ese concurso obtuvimos una mención de honor y fue realmente grato trabajar con él. Me decía el paisita, pero bueno, al margen de esto, yo también quiero destacar esa humanidad, esa bondad que tenía Germán y que está manifiesta, digamos, en ese trabajo. Para los que no sepan, el trabajo de Germán Samper, sus dibujos, que son alrededor de 5.000, acaban de ser publicados en una colección de 1.000 dibujos y declarados como el máximo premio de arquitectura a nivel nacional en la reciente Bienal. Es la segunda vez en la historia de las Bienales que se declara libros como ganadores absolutos, no edificios, sino libros. Y esto constituye realmente ese legado del que nos venía hablando Alejandro. Muy bien, no sé si Isabel, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Víctor, hola, tenemos algunos problemas con el sonido y no tenemos preguntas aquí. Agradecer mucho a los conferencistas, a María Cecilia, por la conferencia tan bella que nos acaban de brindar. Está bien, tenemos solo 5 minutitos. Quisiera hacer una pregunta muy rápida que tiene que ver un poco con lo que comentaba ahora Jaime. ¿Cómo lo consiguieron? O sea, primero que nos hablen un poco de esa colección de dibujos, cuántos libros son, qué editorial se hizo, dónde se consigue,
todo el detalle, ¿no? Allí tengo toda la información en el PDF. Ah, vale. ¿Lo pones? Sí. Es aquí. Sí. Bueno, yo también te adelanto algo verbalmente. Sí. Eso es trabajo de mi hermana, Sí, eso es Catalina. Catalina, que ella acompañó a papá en muchos de sus viajes. Empezó a ayudarle a archivar desde hace muchos años. Ahí tú ibas a hablar del archivista, obviamente. Él numeró todos sus dibujos, les puso, les clasificó, y Catalina los empezó a escanear. Pero eso fue trabajo de muchos años. Y en vida de mi padre, ella con él, o sea, los dos, hicieron unos machotes de cuadros de dibujo. De ahí empezó. Claro, 5.433 dibujos en 15 tomos catalogados y con índices, con 68 Ahí está años Catalina. dibujando, 45 países visitados, 310 ciudades, 70 cuadernos y 116 series de dibujos. Eso forma la colección que días después del Premio Nacional de Arquitectura fue declarado como Patrimonio de Bogotá y que va a ser entregado al Banco de la República para su custodia. Y que, los originales. Aquí en la biblioteca, no he empezado a hacer la gestión, se va a entregar una colección completa a la biblioteca. Ya está Para disponible para que la vayan a ver en la casa de Ricardo Dace. Sí, esa es la tuya. La mía sí, pero la de la universidad se la vamos a hacer a la biblioteca central. Sí. Pero hay que preparar un poquito el presupuesto, porque este nivel es tan grande que eso se puede perder. Se puede perder. Sí, se lo puede quedar a alguien. Aquí también la tenemos, gracias a Catalina porque nos la donó. Y la tenemos en la biblioteca aquí en Medellín, para quien quiera visitarla. Gracias a Catalina y a todo el esfuerzo que hicieron todos los hermanos para poder, porque Germán quería que esos dibujos fueran públicos y llegaran a las bibliotecas y a los estudiantes y que la gente tuviera acceso a ellos. Y realmente fue un esfuerzo conjunto que apoyaron a Cata para que esa publicación consiguiera la financiación para que en muchos sitios los 15 libros llegaran gratis, ¿no? Y impresionante, o sea, realmente es un esfuerzo también de gestión y económico y de cómo hacer para que ese sueño que tenía Germán de que los dibujos llegaran a las escuelas de arquitectura y a las facultades de arquitectura del país para que los estudiantes tuvieran ese patrimonio en sus manos, lo han hecho ellos, muy, muy impecable. Es un esfuerzo que de alguna manera fue exitoso porque ahora las instituciones lo están reconociendo, ¿no? Claro. Desde la sociedad colombiana, el mismo distrito. Claro. La verdad que es de agradecer el esfuerzo que han hecho y vamos a disfrutarlo. Claro. Ahora falta la declaratoria de los que faltan a nivel nacional, como por ejemplo el CAM de Cali, el edificio de ingeniería de la Universidad del Valle o Coltejer o Las Brujas. Eso es muy urgente. Sí. Tiene todos los edificios de 20 pisos alrededor. Entonces es una cosa que uno dice, es muy importante. ¿Por qué es importante el patrimonio? No es para momificar, o sea, realmente no hay que... Es muy bonito los proyectos de vivienda porque son proyectos de vivienda que son vivos, que son activos, que se han cambiado, que no es para poderle mantener, es porque se está hablando de una manera de concebir la vivienda donde la gente se apropia y ama su lugar de vivienda y que esa manera de concebir la ciudad, de concebir la vivienda como algo que la gente realmente considera propio, es algo que, pues, que estamos olvidando en todas las moles que están apareciendo, que parece Mumbai, Bogotá. Bueno, muy bien, pues tenemos el formato, los tiempos. Jaime, no sé si quieras cerrar la sesión y damos por terminada la clase. Bueno, no, agradecer pues a Pite, a Alejandro, a Eduardo. Realmente ha sido una conversación muy amena y más teniendo a Eduardo aquí, el hijo,
Realmente nos ha venido a la memoria, pues, Germán Samper, su legado, no solamente del dibujo, su arquitectura, vista también, no solamente desde esa parte técnica, sino también desde las venustas, esa parte, digamos, bella de su arquitectura. Gracias por compartir este espacio, esta conversación, y bueno, gracias también a los asistentes. Y a ustedes por Gracias, invitarnos, Dani. gracias. Nos vemos la semana entrante. Nos vemos la semana en Bogotá. Chao. Chao. Hasta luego. Bueno, cerramos la sesión. No sé si alguien quiere tener algún comentario. Pero quiero